Hola, ¿qué más? ¿Cómo vas? Está bien. Te voy a hacer un presencial. Tenemos. Estamos hablando de conocer la clase. Estoy queriendo cortar una moto. ¿Para hacer qué? Para manejar en ciudad. Y, o sea, no tengo presupuesto como para comprar una moto de grande. Ajá. Y no necesitas. Si vas a para ciudad, no necesitas una moto grande. Ajá, o sea, tienes que desear una moto, siquiera una moto 300 para subir aquí. Y allá. Mucho más. 300 es súper fácil. Porque ahorita, o sea, tengo una Vespa que tiene. Pero sí, mucho. Bueno, es que tú eres alto. Ajá. Yo creo que. ¿Y qué quieres? Pues ya tienes una Vespa, ¿para qué vamos a cambiar? Porque. No sé, no sé. Yo porque vivo con mi papá, entonces. Entonces quiero comprar otra. Para mi papá, yo estaba pensando en la Teresa. Entonces, o sea, estaba viendo una Yamaha MT-03 o una BMW G310D. Es que ajá, y ahí, o sea, igual vi lo que Husqvarna y otras marcas, pero la 250, la Husqvarna 250. Las, ¿cuál? La 401. O sea, de la 250 y un poco más grande. Pero las Husqvarna no te compres, son muy difíciles de vender. Son lindas, pero después es muy difícil de vender. ¿Ya? Y vas a querer la vender. De la MT y de, por ejemplo, hay una CB 250 que es de la Honda. Esa es una buena Honda. La Honda es buena, pero estamos hablando de unos $8,000 y la compras nueva. Entonces va a depender mucho de tu presupuesto. La MT-03 es buena. Yo me compraría esa para empezar. Porque la CB es una moto más de velocidad. La MT es como no tanto, es como más tranquila. Es más de ciudad. Entonces, va a depender también de qué hace cuánto manejas moto. Un año, un poco más. Eso es poquito. Ya, entonces sí, yo me iría por la MT. Es una buena moto, es Yamaha. Y es buena para lo que tú quieres. Sí, ahora si quieres, pero ¿cuánto estaba costando esa moto? Como, o sea, usada, como 5,000 $6,000. Ya, y si está dentro del presupuesto. Entiendo la vista, yo creo que sí. No sé cuánto vale, o sea, pues son caras, ¿verdad? Sí, hasta pues. Son chistosas. O sea, claro, tienes alguien que te quiera comprar la Vespa, todo, porque no es muy común. Pero sí, yo me iría por la Yamaha, me gusta más la Yamaha. Y hay una Kawasaki de 50 que sacaron. Es muy parecida a mi moto. Bueno, la versión nueva de mi moto la forma es casi igual, muy parecida. ¿Y qué tal el Kawasaki? Es muy bueno. Sí. O sea, no, son muy buenos. Por ahí van iguales, son muy buenos. Pero por ejemplo, si tú te pones a ver la parte de hay el campeonato como el MotoGP, hay el campeonato pero que se llama SBK, que son superbikes. Y ellos utilizan para ese campeonato la moto que tú comprarías, la 1000 o la 600 mía nueva, esa la ponen a la competencia. Y siempre gana la cabeza. Sí. Pero pues claro que no es exactamente, o sea, que le modifican no sé qué, también tiene que ver el piloto. Pero claro, la cabra es súper buena. Es súper buena moto. Muy, muy tranquila. Las motos de empresa son muy buenas. Bueno, que con lluvia así se puede como con granizo, lo comentamos. Ahí va a depender mucho de tu cara. En meses, vamos a hacer
la recomiendo, son súper. Las continentas son muy buenas. Y hay por, bueno, también va a depender del diámetro del aro. Pero las Sport son súper buenas de la continente. Me parece como si fueras en seco. Pero también es que. ¿Ven? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ahí creo que ya se está viendo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a comenzar pronto porque me tengo que ir pronto también por esta semana. Es más, les iba a decir que hagamos una clase virtual, pero ya se me hizo muy tarde y ya me dio cosa. Bueno, resulta que la anterior clase, por cierto, ¿me escuchan en casa? Sí, sí se te escucha bien con Carlos. ¿Dijo? ¿Dónde mejora el sonido de esa cosa? Suena mejor. ¿Aló? ¿Me escuchan? Con Carlos. Sí, sí se escucha. Ya, ¿se le puede subir más? Listo. Entonces, la clase anterior estuvimos hablando acerca de esta parte de la superficie de interacción, de los diagramas carga axial momento. Complementamos alguna acerca de, creo que llegamos aquí con ustedes, ¿no? A los diámetros de ¿no? Un poquito antes, o sea, solo cuántos números tendría que ir acá. Ah, ¿cuántos números? Números de orina en la circular. Ya. 8. Listo. Entonces, digamos que lo último que nos faltaba, no sé por qué lo tengo escrito, pero no lo he dicho, es que para columnas el diámetro mínimo de varillas recomendado va a ser a partir del número 16 milímetros y de ahí para adelante, dependiendo de lo que se necesite por flexión. ¿Listo? Entonces, 16 milímetros en nomenclatura estadounidense va a ser la varilla número 5, que significa 5 octavos de pulgada de diámetro. ¿Listo? Bueno, entonces, el día de hoy vamos a continuar y vamos a hablar un poco acerca de lo que sería el diagrama de interacción. Recordando algunas cosas importantes desde el punto de vista del análisis que vieron con ustedes con Eva. ¿Listo? Entonces, arranquemos de ahí. ¿Listo? Ahí. Entonces, el diagrama de interacción. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, el diagrama de interacción carga axial momento es un gráfico o una superficie de falla. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Básicamente, lo que nos dice es el momento por la combinación de carga axial, momento en X y momento en Y, que una sección falla. ¿Listo? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este diagrama, que es una sección, ¿sí? Esta superficie de interacción es una superficie de interacción en donde cualquier pareja, bueno, de hecho, cualquier punto que va a contener una carga última, un momento último alrededor de X o un momento último alrededor del eje Y,
ese punto que está en un espacio tridimensional cae dentro o sobre la superficie de interacción, pues la sección es capaz de soportarlo de una forma segura, ¿no es verdad? Y cualquier punto, como por ejemplo estos puntos que estamos viendo ahí en este ejemplo, que caiga por fuera de la superficie de interacción, pues va a ser un punto que realmente no es capaz para soportar la sección. ¿Listo? Entonces, complementando esto, vamos a decir que la superficie de interacción se define en un espacio tridimensional. Donde los ejes son la carga axial última, el momento, ¿sí?, nominal en X, el momento, perdón, aquí es la carga axial nominal, resistencia, recuerden que eso es un gráfico de resistencia, ¿no? La carga nominal en X y en Y. ¿Listo? Ahora, nosotros vamos a tener dos tipos de gráficos de superficie, ¿no? Entonces, la superficie puede ser de diseño o de capacidad nominal. ¿Sí? Y esa parte es importante. Por ejemplo, solo con ver este gráfico nosotros sabemos que esa es una superficie de interacción de diseño o de capacidad. ¿Qué opinan? ¿Por qué? Ajá. Está truncado y tiene la forma y está multiplicado por phi. Se nota, ¿no? Entonces, aquí vamos a decir que cuya diferencia es que sus valores están multiplicados por phi. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces no es un solo phi, no es phi de 0.9, no es phi de 0.75, sino cómo se define ese phi va a depender de la deformación unitaria del acero, ¿sí?, en tensión. Entonces aquí voy a escribir el cual varía según la deformación E sub T. Recuerdan que eso es lo que mirábamos en el gráfico, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Digamos que esa superficie, ¿sí?, cuando yo analizo esa superficie, hay algo muy importante que yo debería considerar, y es que el elemento bajo cualquier pareja de valores que son concurrentes, y esta palabra es súper importante, los puntos que yo voy a evaluar en la superficie deben ser concurrentes. O sea, que yo tengo una viga y analizo, perdón, si yo tengo una columna y yo analizo la columna, el momento a 1 metro de la base de la columna, ahí tengo que calcular la carga axial, el momento en X y el momento en Y en ese específico punto. Deben ser concurrentes. Entonces, un error que suele suceder es que usamos las benditas envolventes, ¿no? Entonces, recuerden que la envolvente me da el máximo valor, ¿no?, de cualquier combinación de carga cuando yo tengo varias combinaciones de carga. Entonces, si yo calculo con el máximo momento en X, el máximo momento en Y y la máxima carga axial, estoy cagando, ¿sí? Porque deben ser concurrentes. Y eso también significa que son concurrentes para la misma combinación de cargas que yo estoy utilizando.
Y generalmente la máxima carga axial, pues no viene con el máximo momento en X y el máximo momento en Y. Cada combinación puede generar un efecto diferente, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo debo analizar, ¿listo? Siempre en el mismo punto y con la misma combinación, y ya. Entonces, yo voy a tener un full que analizar, full puntos, pero pues como se pueden dar cuenta, este es un gráfico hecho en MATLAB. Si yo los cojo y lo meto full puntos en MATLAB, pues esas gráficas sean las que sean. ¿Listo? Entonces, esa parte de concurrentes es muy importante, ¿sí? Y aquí me comí una vez. Y ya sabemos. Ahora, ¿qué es otra cosa súper importante? ¿Ya? En este gráfico, así como ustedes lo ven, ¿sí? Así como ustedes lo ven ahí, este gráfico por sí solo es capaz de evaluar la flexión biaxial directamente. ¿Se entiende? Entonces, esta superficie ya es un análisis de la capacidad a flexión biaxial de la columna. ¿Estamos? O del elemento. Entonces, directamente si yo logro sacar el grafiquito, pues directamente puedo hacer el análisis. Y punto, no es nada más. El problema es sacar el gráfico, ¿sí? Entonces, en el curso que ustedes ven con Eva, y que vamos a recordar un poco aquí. O bueno, no, ustedes dijeron lineal, ¿no? Ustedes dijeron análisis de columna lineal o no lineal. ¿No lineal? Ah, ya, entonces vamos a recordar tuyo. Yo tenía... Entonces, en la clase híbrida es no lineal y en la otra es lineal. Perdón. ¿Ah? Bueno. Entonces, en no lineal, solo voy a repasar rápidamente, ¿no? Sin embargo, existen programas. Por ejemplo, hay un programa que se llama CSI Call, que permite hacer el análisis de flexión biaxial de las columnas. Pero este programa tiene limitaciones. Por ejemplo, el programa todavía asume que existe la bendita superficie del bloque de compresiones de Bresler. Perdón, de Whitney, ya me confundí. De Whitney, ¿sí? Y eso realmente no es verdad, ¿no? Entonces el programa tiene sus limitaciones, pero como ese método lo permite la CI, no estamos yendo contra la norma, ¿no? Hay métodos un poco más detallados en los cuales yo voy a modelar, y de hecho vamos a hablar un poco de eso. Como vamos a ver la parte no lineal, pues les voy a explicar cómo lo podemos sacar fácilmente con SAB, que no es lo más acertado, pero digamos que es una aproximación un poco mejor a lo que podríamos hacer con CSI, ¿no? Entonces, ¿qué métodos entonces tenemos para el análisis, ¿no? Entonces, una vez que entendemos esta parte de los métodos, vamos a recordar un poco qué es un diagrama de interacción en 2D. Puntos importantes. O bueno, podríamos decir uniaxial. Entonces, los diagramas de interacción uniaxial van a estar directamente dibujados por tres ¿Nunca puedes puntos. subirlo un poquito? Bajarle. ¿Listo? ¿Aquí? Listo, gracias. Entonces, los diagramas se pueden dibujar aproximadamente con 3 puntos. ¿Estamos de acuerdo? 3 puntos. Solamente necesito para resolver lo que sería un diagrama de interacción.
Entonces, el primer punto va a ser el punto de resistencia a compresión. ¿Listo? Entonces, si yo digo que la excentricidad es E, para una resistencia a compresión del elemento, la excentricidad va a ser igual a 0. ¿Listo? Una excentricidad igual a 0, y esto va a estar aquí como el punto A en el gráfico que les voy a poner. Entonces, en el gráfico, lo que yo voy a tener es lo siguiente. A ver, espérense. A ver. Voy a tener el diagrama de carga axial y voy a analizar este punto. ¿Listo? En donde en este diagrama, esto es momento y esto es carga axial. Esto es momento nominal y esto es carga axial nominal. ¿Listo? ¿Por qué sé que es nominal? Por lo mismo que dijo ahorita mi amigo. Perdón, me olvidé otro Carlos, ¿verdad? Lo que dijo Carlos. Ah, no, creo que fuiste tú el que dijo, ¿no? Perdón. Es el cansancio. Y es que no está multiplicado por phi, ¿no? No está truncado, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, este primer punto, nosotros lo vamos a decir que es la resistencia del elemento a compresión, ¿sí? Y esa resistencia a compresión va a estar asociada a un phi de compresión netamente por la carga P/N. ¿Listo? Entonces, esto va a depender de dos puntos. Yo voy a tener dos valores. Cuando yo uso elementos con estribos, esa resistencia a compresión es básicamente la resistencia del hormigón a compresión y del acero a compresión, que sería el área de compresión del concreto multiplicado por el esfuerzo del concreto máximo, más el área del acero en compresión por el esfuerzo Fy de compresión del acero, ¿no? Entonces, aquí, esa sería lo base, los esfuerzos que yo tengo. Entonces, el área de confinamiento o la capacidad de confinamiento por estribos es el 80% de la capacidad que yo voy a encontrar. Este factor es porque tenemos estribos, porque estoy analizando estribos. Punto 8. Y ahora sí, hago la multiplicación. A sub C, el área de concreto, pues va a ser igual al área bruta menos el área de acero. ¿Estamos de acuerdo? Y a eso le voy a multiplicar por el esfuerzo del hormigón, que es lo que estábamos hablando con Diego la anterior vez, si mal no me acuerdo, que es 0.85 F'C, ¿no? Más, pues, ASFY. Bueno, realmente no es más ASFY. Realmente, yo voy a colocar la ecuación incluyendo la parte del preesfuerzo. Entonces, 0.85 F'C por AC menos área de refuerzo menos el área de preesfuerzo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, le quito todo en la sección, todo el acero, ¿sí? Y me queda pues el hormigón, ¿ya? A esto le voy a sumar el AS por el FY y le voy a sumar, perdón, y le voy a restar. ¿Por qué? Porque el preesfuerzo va a generar precompresión. Entonces lo que va a hacer es quitar energía o capacidad y va a ser el área del acero del preesfuerzo por los esfuerzos del preesfuerzo. Entonces, de estos, todo lo que tenga que ver con preesfuerzos lo vamos a olvidar para este curso. Y me queda la ecuación típica que miraban ustedes con EVA. Punto, no es nada más, es la misma ecuación. ¿Listo? Aquí va a haber un cambio que va a ser cuando yo tengo espirales.
¿sí? Entonces, yo voy a tener que para espirales, esa capacidad va a ser 0.85. O sea, las espirales confinan más. Y vamos a tener la misma ecuación, que sería 0.85. O sea, realmente sería la misma ecuación después, pero ya para el curso que tendríamos AG menos AST más AS por F. Pero realmente sería la misma, estoy quitando la parte del después. ¿Listo? Entonces, ese es el primer punto, la resistencia a compresión. Después tengo el punto del estado o la resistencia en estado balanceado. Entonces, la resistencia en estado balanceado, pues va a ser el punto B, y ese punto B no es nada más que a ver, que se sincronice. No va a ser nada más que el punto en donde el acero fluye al mismo tiempo que el hormigón se aplasta. ¿Estamos de acuerdo? Que sería este punto de acá. Entonces, el acero fluye con una deformación epsilon sub t igual a, pues va a depender del acero, ¿no? Que generalmente va a ser 0.0021 y el hormigón se aplasta con una deformación unitaria del hormigón igual a 0.003. ¿Se han preguntado de dónde salió ese 0.003? ¿Ah? Experimentalmente. Pero ¿cuánto es la deformación unitaria para que el hormigón alcance F'6? No es 0.003. De hecho, en las normas, cuando de pronto si se van a diseñar en otros países, ese es cuando se aplasta completamente. ¿Ah? Sí. Justamente por eso existe, ¿no? Entonces, ese valor va a variar de norma en norma. Allá en Colombia, y bueno, y aquí, y en el ACI es 0.903. Pero si se utiliza otros tipos de normativas, inclusive las de la normativa de Estados Unidos para el diseño de ciertas estructuras, no toma el 0.003, sino toma 0.035. Y ese cambio ya altera todas las ecuaciones en general, ¿no? Pero bueno, no sé por qué se me dio por esto. Digamos que para puentes es 0.003 también. ¿Listo? Ahora, ese punto, pues va a depender de la sección. O sea, ahí sí no hay nada que hacer. Ese punto yo lo debería encontrar con unas ecuaciones. Entonces, para elementos rectangulares, que tienen solamente una fila de acero, ¿sí? O sea, con una fila de acero en tensión y una fila de acero en compresión, que no es el caso de columnas, ¿no? Entonces, yo tengo las siguientes expresiones. A ver. Está como lento, no sé si el internet o no sé si el iPad, pero ahí se sincronizó eso. ¿Listo? Entonces, estas expresiones me dan la carga balanceada y el momento balanceado, o sea, y multiplicado por phi, o sea, si le quito el phi va a ser P sub P y M sub P, ¿sí?
esas expresiones aquí, en donde yo voy a tener el área de acero en compresión, A' su S, y el área de acero en tensión A su S. Y ya, ¿no? Entonces, esas expresiones seguramente ustedes las encontraron o las hablaron con Eva, y solamente sirven para elementos que tengan dos filas de acero, ¿sí? Para todo lo demás, existen las tablas de los diagramas de interacción que les dio Eva y las que les tienen ahí, en donde ustedes pueden calcular pues, los valores normalizados, ¿no? De cuál es el valor del momento del cortante en función del valor gamma. Bueno, ahorita lo vamos. ¿Listo? ¿Qué era? No. Yo creo que eso es el Ah, el A' es el acero en compresión. Recuerda que yo tengo una sección que está bajo flexión biaxial. La parte es del acero que está en tensión, la capa, una sola capa que está en tensión, es A su S. Y, o sea, como te explico, básicamente aquí estoy diciendo que mi columnita o que mi sección solamente tiene un eje neutro, porque está bajo flexión uniaxial, y en donde yo tengo aquí el área de acero para un momento positivo, así, momento positivo. Entonces yo tengo aquí el área de acero A su S, que está en tensión. Yo voy a tener por aquí el área de acero A su S', que está en compresión, en donde esta distancia va a ser la distancia D, que habla aquí en la ecuación, ¿sí? Que tengo ahí, D, ¿no? El otro es la distancia de su prima, y el D2' es una distancia de recubrimiento. A ver, distancia desde el centroide del área bruta, despreciando el refuerzo, hasta el centroide del acero en tracción expresada en centímetros. Ahí está lo que se dice. Distancia desde el centroide del área bruta hasta el centroide del acero en tracción. O sea, el área bruta de la sección de hormigón. Entonces, el otro sería, si esto fuera simétrico, pues sería esta distancia, ¿no? De 2'. Pero nosotros no vamos a hacerlo, mano, es para que recuerden nada más, ¿no? De ahí que tenemos el punto C, que es la resistencia máxima a tracción o a tensión. ¿Ya? Este es el punto C. Por aquí debería haberle puesto punto C. Punto B. Y en esa resistencia máxima, nosotros vamos a despreciar la capacidad del hormigón en tracción. Sí tiene, ¿no? Estamos de acuerdo que sí tiene, pero es el 10% de la capacidad a compresión. Y si de por sí ya es poco, la capacidad a compresión respecto a el acero, pues el 10% de eso es más poco, ¿no? Es como 2 megapascales. 2, 3, 1, 2. Entonces, ¿cómo se calcula? ¿O cómo la vamos a llamar? Pues va a ser si este se llamaba P su NC, este va a ser P su NT, y no es nada más que AS por Fx. ¿Listo? Creo que sobra decir que esas son capacidades nominales. Si yo quiero ver la capacidad de resistencia, pues le multiplico por el valor de phi. Y nosotros debemos considerar una relación de mínima excentricidad. ¿Sí? Entonces, cabe recordar
recordar lo siguiente. Si yo tengo una sección de columna, ¿sí? Si yo tengo esta sección de columna, a la cual le aplico una carga P sub U, y a la cual le tengo aplicado un momento M sub U, ¿sí? En donde esto tiene un centroide, 8, ¿listo? Entonces, este sistema es totalmente equivalente a un elemento en donde yo esta carga P, ¿sí?, la muevo a algún punto, ¿sí o no? ¿Cuánto la voy a mover? Una excentricidad E. De tal forma que el momento que se me produce, pues de multiplicar PU por E, sea el momento último. Listo, nada más. Creo que esa parte es fácil, ¿no? Ahora, ¿qué es otra cosa bastante chévere de recordar? Es esto. Si yo tengo, o bueno, aquí no sería MU, sería MN y P sub N. Yo tengo esos ejes, M sub N, P sub N. El eje vertical, ¿sí? Ya lo dije, es el eje en donde la excentricidad, esta de acá, es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Pues no hay momento. ¿Estamos de acuerdo? Si la excentricidad en este sistema de la derecha es 0, quiere decir que el elemento está totalmente cargado axialmente. Y por lo tanto, este punto de aquí, que habíamos dicho, punto A, de máxima carga compresión, es eso, ¿no? Carga axial sin momento. Por el contrario, pues el eje horizontal, pues es un punto de excentricidad igual a infinito. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque quiere decir que yo puedo poner un pelo de carga, pero si yo le pongo un brazo igual a infinito, pues va a tener un momento grande con una carga axial casi nada. ¿Sí? Entonces, el eje horizontal es una excentricidad igual a infinito. ¿Se cacha ese concepto? Y ahora, si yo saco líneas radiales que sean desde el origen hasta llegar a M sub N, cada una de esas líneas radiales son valores de excentricidad que pueden estar variando entre 0 y un infinito. ¿Estamos? Dentro del diagrama de carga axial momento. Entonces, la norma me define que la excentricidad mínima a la cual yo debo, ¿sí?, a la cual yo debo someter o diseñar una columna es una excentricidad del 10%. ¿Sí? Y entonces, por eso es que en el código, cuando ustedes analizan el código, esa excentricidad del 10% está como por acá. ¿Qué pasó? Es una excentricidad igual del 10 o del 5%. Ahorita se me escapó. A ver si lo tengo aquí. Creo que es del 10. Casi seguro. Lo recuerdan ahí con Eva. ¿Listo? Creo que es del 10%. Pero entonces, por eso, la norma identifica ese punto y de ahí trunca el diagrama de iteración. ¿Ya? Entonces, la capacidad, ¿qué está diciendo con ese truncamiento?
que la capacidad máxima, pues es solo hasta ese nivel de carga axial. Y aunque la sección tiene más capacidad, pues el código le dice no. Si usted necesita más, no se lo permite. Al menos considere que el elemento tiene una excentricidad de 10 voltios. Es por segundo. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿por qué dibujo estas gráficas? Porque esos niveles de excentricidad se repiten en las grafiquitas que ustedes vieron con Eva. ¿Se dieron cuenta? ¿No? Entonces, es por eso que esos gráficos tienen esos rangos. Son niveles de excentricidad. Vale. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vamos a analizar flexión biaxial? ¿Listo? Entonces, resulta que el análisis de flexión biaxial y ahora se empezó a hacer frío, ¿no? Pero bueno, así no nos da sueño. El análisis de flexión biaxial, ¿sí? Simplificado. O digamos que ni simplificado, es aproximado. Ese sería el análisis de flexión biaxial aproximado. Entonces, la norma que hablamos al inicio, que nos permite usar métodos o refinados o simplificados. Entre los métodos simplificados, pues está el método de Bredler y el método de el contorno de el método de contorno de cargas. Entonces, como ustedes mismos y bien hicieron en la consulta, yo lo voy a considerar, ¿sí? O podríamos decir lo siguiente: los métodos están basados en el nivel de carga axial de demanda en las columnas. ¿Listo? Entonces, yo voy a tener el método de Bresler para cuando la carga axial en el elemento sea mayor a el 10% de phi por F'C por AG. ¿Listo? Y cuando sea menor, pues yo voy a tener el método del contorno de cargas. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer en clase es mirar qué tan efectivos son estos métodos. Recuerden que nosotros tenemos una forma de calcular la cebollita. Y en esta clase lo vamos a calcular, ¿no? Ustedes dijeron no lineal, ¿no? Y vamos a ver qué tal. Realmente estos métodos son bastante aproximados si se cumplen esos límites. Y para niveles pues, normales de... Pero siempre estos métodos aproximados dan valores de resistencia menores a los que ustedes encontrarían si hacen un análisis refinado. ¿Por qué? Porque siempre están pensados en cuidar la columna, ¿sí? Y siempre están con algún factor de seguridad de la capacidad. ¿Listo? Ahora, esta parte de la flexión biaxial nos surge para nosotros o nos genera a nosotros para el curso de análisis no lineal una interrogante. ¿Por qué? Porque cuando yo calculo la capacidad de flexión biaxial para métodos no lineales, necesito estimar específicamente que, o entender que la columna no es solo hormigón y no es solo acero, sino que hay otro material que es el hormigón confinado. Y el hormigón confinado va a depender mucho del refuerzo transversal, ¿no? Entonces, vamos a hablar del refuerzo transversal
en columnas. Y cuando yo hablo de refuerzo transversal, pues estoy hablando en estribos. Realmente en columnas, solamente a menos que sean rectangulares son estribos o espirales, ¿no? Por cierto, ya no veo a dónde tu compañera. Ya no sé. Ya creo que el próximo semestre ya todas son virtuales, presenciales, ¿no? No todas, pero... Ya casi. Ya casi. Bueno. Listo. Entonces, vamos a hablar primero de la cuantía mínima. No, esto sí, cuantía mínima. Cuantía mínima. Entonces, ¿qué es la cuantía mínima? Es una cuantía mínima por complemento. Entonces, el área mínimo o el área mínima de acero que yo voy a colocar en las zonas confinadas, ¿sí? Para asegurar que el elemento tenga un adecuado comportamiento a carga cíclica y que sea su comportamiento adecuado para disipar energía, va a estar en función de dos tipos de ecuaciones. La primera, la que va a ser la cuantía para cuando el elemento está construido con espirales. ¿Listo? Entonces, esas ecuaciones van a ser muy similares realmente a las ecuaciones de columnas, porque pues la diferencia entre una columna de puente y una columna de edificio pues es para confinamiento hablando, ¿sí? Pues no es nada, ¿no? Entonces, yo tengo aquí que la cuantía para espirales tiene que ser mayor o igual al punto 45 del área bruta de la sección entre el área confinada de la sección menos 1 por el esfuerzo F'C sobre el Fy del espiral. O sea, el esfuerzo de fluencia del acero de la espiral que yo estoy utilizando. ¿Listo? Entonces, ese valor yo lo voy a chequear, pero fíjense que este es el requisito. Entonces, yo lo que pongo de cuantía de espiral, ρS, yo lo voy a comparar con esto que me pide la norma. ¿Sí? Y entonces, aquí el problema es, bueno, ¿yo cómo sé cuánto puse? Entonces, si esta es mi columna y ese borde gris es el diámetro de mi columna circular, porque ahí es donde yo voy a poner espirales, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Entonces, yo voy a medir la distancia a ese círculo negro. ¿Qué es ese círculo negro? Es la espiral. Y aquí entonces entra una discusión bien interesante y es, bueno, ¿qué considero que es hormigón confinado? Confinado es, la espiral va a tener un espesor, ¿no es verdad? Entonces, yo considero que el hormigón que está justo en el borde externo de la espiral, de ahí para adelante, ¿está confinado? Diría que pues no, ¿no? Todo hasta allá no. Entonces, ¿es todo lo que está dentro de la espiral? Podría ser. O es a lo que está en el diámetro, justamente en la mitad del espesor de la espiral. Allá hay como una pequeña discusión, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la idea? Fíjense que si ustedes analizan la ecuación, yo lo que voy a calcular es un volumen, o mejor dicho, esta cuantía de estribos es una cuantía volumétrica. Se la calcula como la cantidad de acero que hay en un volumen de hormigón confinado. Entonces yo tengo que calcular el volumen B sub E, que es el volumen de estribos o de acero, y lo voy a dividir por el volumen del hormigón. Entonces recuerden que cuando nosotros hacíamos la cuantía en vigas, era una cuantía, no era volumétrica, era una cuantía en área.
Entonces era el área del acero entre el área del hormigón. Ahora es el volumen del acero entre el volumen del hormigón. ¿Cachan? Cambiamos las unidades de medida. Entonces, el volumen del estribo, pues, ¿qué va a ser? El diámetro del estribo o el área del estribo, ¿no? O mejor dicho, el perímetro del estribo por el área del estribo. Prácticamente sería eso. Y como yo estoy considerando, ¿sí?, que tengo un estribo arriba y un estribo abajo, pues me queda ahí esto, el área por pi, por el diámetro, ¿sí? Y lo voy a dividir por la separación para calcular el volumen. ¿Se puede esa cosa? Sí, ¿no? ¿En dónde ese va a ser la separación o el paso entre los estribos? Bueno, eso sería para estribos. Ahora, para espirales hay, perdón, eso sería para espirales. Para estribos, perdón, yo voy a tener una ecuación pues muy similar también, donde en estribos yo tengo lo mismo, que el área del estribo por dirección. Ojo. ¿Sí? Entonces, esta se calcula para cada dirección principal de la sección transversal. ¿Listo? Entonces, tengo lo mismo. El área SH, el área de acero del hub o del estribo, va a ser 0.30 por S por H sub C. H sub C es la dimensión de la altura de la columna, ¿no? Por F' sub C sobre Fy, eso va a ser el esfuerzo de fluencia del estribo, multiplicado por el área bruta sobre el área A sub C, que ya dijimos que era A sub C, el área confinada, menos 1. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Detallamiento, ¿no? Yo tengo una pregunta de todo eso. ¿Se toman en cuenta las varitas unidades o solo los de... Solo el estribo. Solo el estribo. ¿Listo? ¿Por qué para sacar el volumen? ¿Por qué para calcular el volumen? Ah, ya, este que es BSUE. BSUE. Déjame acordarme por qué. A ver, tenías que... No creo que, porque aquí es el área por 2pi, sería 2pi por el diámetro, sería el volumen de una espiral. No recuerdo por qué, pero lo voy a consultar, te lo digo ya. Que la verdad no recuerdo. Pero tenía, por alguna cosa era ese. ¿Listo? Bueno. ¿En qué estaba? Ah, ya.
Entonces, para terminar, ¿qué tendríamos? Pues el refuerzo o los requisitos del detallamiento del refuerzo transversal, pero nuevamente esto es por confinamiento. Y son los mismos que para columnas. Entonces, ¿qué me dicen? Que los estribos, igual que en edificios, van a tener un valor mínimo de diámetro dependiendo de cuál es el diámetro de la varilla longitudinal, ¿no? Entonces, si yo tengo barras longitudinales de 32 milímetros o menores, yo puedo utilizar estribos de 10 milímetros en adelante. ¿Sí? Entonces, si mis barras longitudinales son mayores a 32 milímetros de diámetro, pues la barra número 10 ya es muy flaquita, ¿estamos de acuerdo? Y tengo que poner al menos diámetros de estribos de 12 milímetros o mayores, dependiendo de lo que yo necesite. ¿Listo? Pero recuerden que aquí también funciona lo que está para edificios. Yo no puedo poner una barra longitudinal de 16 milímetros y ponerle el estribo de 16 milímetros, ¿no? Siempre el estribo debe tener una menor diámetro a la barra longitudinal. Y el otro problema es que recuerden que una barra de 16 milímetros necesita un diámetro de curvatura para no hacerla fluir cuando yo la doblo para armar el estribo, ¿no? ¿Recuerdan las diámetros del gancho? Entonces, eso es típico, ¿no? En obra, ¿y eso cuándo fue? ¿El otro día? El otro día fuimos al edificio que están haciendo de Uribe justo en la Carolina, que va a ser el más alto. ¿Cómo se llama? El Icon. Yo no, creo que tú estuviste ahí, en esa visita de la CEI. No sé, pero ahí estoy en el pasatiempo. Ya, en el Icon. Bien. Entonces, me pareció interesante porque decían, bueno, y aquí esta es la zona donde doblamos las varillas, ¿no? Y siempre está el típico que le llamamos el burro, que son 3 varillas pegadas a una mesa y que las varillas no se mueven, ¿no? Obviamente. ¿Ah? La clavera. La clavera. Acá le llaman clavera. El burro, le dicen, no sé por qué le llaman el burro. Pero bueno. Ese no es el perro también, ¿no? No, el perro es la varilla con la que doblas la varilla. Es una varilla que la doblan, ¿no? Como por palanca. Ya, ese es el perro. O bueno, en Colombia. El hecho es que, recuerden, cuando vieron hormigón, dependiendo del diámetro, el radio de doblez va a ser 6 veces el diámetro de la varilla. Y eso sirve para todas las varillas. Sea una varilla para hacerle el gancho, para hacerle el estribo. Entonces, si yo tengo diámetros de varilla muy grandes, pues también necesito un radio que debe variar en función de la varilla. Entonces, no sé si ahí de pronto esos burros, porque yo le pregunté, bueno, ¿y ahí flejan todas las varillas de cualquier diámetro? Estaba el ingeniero a cargo, un gordito, bueno. No me acuerdo cómo se llama. Creo que se llama Juan Carlos. A William, algo era conmigo. Algo tenía que ver conmigo. Me espantó casi. Súper buena gente. Y me dijo, sí, esta es la estación. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, sí se puede doblar, pero hay que mirar hasta qué diámetro, porque ustedes fluyen la barra del estribo. Bueno, ya saben ese cuento, ¿no? Fluyen la barra del estribo y cuando ya vaya a funcionar, pues se arranca, ¿no? Porque ya está prefluido. Listo. Entonces, la separación máxima. Entonces, la separación máxima por confinamiento, nuevamente, ¿no? Va a depender de, nuevamente, dimensiones. Entonces, entre barra y barra no pueden haber más de 30 centímetros o el ancho H de la columna o el ancho B, el mínimo de los 3.
¿Listo? Entonces, el 30 centímetros va a regir cuando yo tengo columnas grandes, pues, ¿no? O sea, si yo tengo columnas de 80 por lo que sea, que se ven en edificios grandes, como por ejemplo ese, ¿sí? Pues ahí seguramente va a regir que el mínimo son 30 centímetros. Pero para columnas más pequeñas de 30, pues va a ser la menor dimensión. También recuerden que una columna, según los requisitos sísmicos, tienen un área mínima, ¿no? En puentes esa área no está, en edificios sí. El área mínima de una columna de edificio es de 30 por 30, de 900 milímetros cuadrados. Pero en puentes, pues obviamente ningún puente les va a servir con eso. Y es lo que demande la capacidad del puente de ductilidad, lo que vamos a hablar en este curso. ¿Está? Pero bueno. Ahora, lo que sí funciona son los detallamientos de las zonas confinadas y de las zonas no confinadas. Entonces, en estos gráficos son sacados, creo que los saqué a ver, está en inglés, entonces son de la serie, ¿no? En donde en el gráfico aparece que la zona confinada tiene una longitud L0, en donde la longitud L0 va a ser la mayor entre el H de la columna, o la altura de la columna, la luz libre de la columna H sub M, entre 6 o 20 pulgadas. Eso es la zona confinada. Y en esa zona, yo voy a tener esta separación de los estribos máximas por confinamiento, nada más, que es 4 pulgadas, o el área de la barra por el esfuerzo FY del estribo sobre 6 veces F'C. Esto está en unidades del sistema inglés, aunque eso me va a dar a dimensionar, me parece, a ver. No, ese 6 tiene unidades, ¿no? Ese 6 tiene unidades para que de esto. Y para todo lo demás, o sea, la zona que yo espero que no tenga un desempeño alto de momentos, va a ser 6 veces el diámetro de la barra o 6 unidades. ¿Listo? Lo mismo. Aquí nosotros vamos a tener en puentes una cosa bien importante, y es que la mayoría de las columnas en puentes grandes pues son full grandes, ¿no? Altas. Y yo necesito hacer traslapos. Entonces, ¿en qué parte yo voy a hacer el traslapo? Las varillas de acero vienen generalmente, a menos de que sea un proyecto muy específico, vienen por longitudes de 6, 9 y 12. 12 son las más grandes, ¿no? Entonces, cuando ya son grandes las varillas, pero la columna es mucho más grande, pues voy a necesitar hacer traslapos. Y ahí tengo un detallamiento específico también. En la zona del traslapo voy a poner la misma separación de estribos que en la zona de confinamiento. ¿Por qué? Porque yo ahí quiero que, aunque sé y reconozco que el traslapo se hace en un punto en donde el momento va a ser por poco, que es la mitad de la columna, ¿sí? Pues yo no quiero que ahí haya ningún tipo de problemas. También aquí también existen las mismas reglas que teníamos para edificios. O sea, yo no puedo traslapar todas las varillas del elemento de columna. ¿Estamos de acuerdo? Máximo hasta el 50% si yo tengo más de lo que mirábamos en hormigón. Máximo el 50% si es que yo tengo más de un porcentaje del acero mínimo a fricción en el elemento, en la sección transversal. Y si no cumplo o tengo exactamente el que es, solamente me dejan traslapar hasta el 30%. Bueno, y ese poco de reglas que había. ¿Listo? ¿Preguntas de esta parte? ¿No? Genial. Ahora, horizontalmente, yo también voy a tener requisitos. Entonces, recuerden que las columnas, como ya tienen una sección transversal grande,
yo voy a necesitar colocar ganchos o estribos cerrados internamente en las varillas para que el hormigón no empuje y abra las varillas, o para cuando yo tenga alta compresión, pues la columna sea estable, ¿no? Dentro del sistema. Entonces, esos criterios de cuánto o cómo debo poner los estribos, pues van a afectar dos cosas. Primero, la cantidad de área de estribos A sub P que yo calculo o que yo considero cuando haga el diseño cortante. Entonces, una cosa es lo que necesita mi columna de demanda por cortante en los estribos, y otra cosa va a ser lo que yo necesito para que la columna funcione bien internamente. Entonces, en cortante y en columnas, yo les recomiendo que ustedes primero hagan el diseño del acero con estos criterios de confinamiento, o sea, estas áreas mínimas de acero, y después pongan la separación que está aquí en estos, en las zonas, ¿no? Confinadas, esa separación que está aquí por confinamiento, y después pongan las ramas, se entiende que esto es una sección transversal, ¿no? Pongan las ramas que necesitan según este criterio, y ya, tienen armada la columna. Y con ese acero de corte, revisen si cumple los requisitos de demanda por capacidad. ¿Se entiende? Seguramente les va a cumplir. Esto es bien exigente. Es muy seguro que la demanda de cortante, con este detallamiento, si hacen esos 3 pasos, les cumpla y ya, quede así el diseño. Si no les cumple, ha de ser de poner, no sé, otra barra o bajarle un poquito la separación, pero no ha de ser tan grave, seguro. Porque estos requisitos de hormigón de confinamiento ahora en el A6 son bien estrictos, bien estrictos, ¿no? Entonces, este gráfico que me dice, se fijan que hay ahí una distancia que se llama X sub I. ¿La ven ahí? Esa distancia X sub I está en X y en Y. Y aunque hay algunas barras en esta columna, fíjense que esa distancia X sub I es la distancia entre barras de estribos que están cogidas como entre barras de refuerzo longitudinal que están agarradas con un estribo. ¿Se nota? Entonces, ahí que dice, esa dimensión no debe exceder 14 pulgadas. Eso es full, o sea, 14 pulgadas, ¿cuánto es 14 pulgadas? Son como 40, 35, una cosa así. Eso es full. ¿Qué quiere decir ahí el ACI? Cuando son columnas súper grandes, ¿cuánto es? 35. 35. Entonces, cuando son columnas súper grandes, ya de más de 35, obviamente, al menos cada 35 centímetros yo les tengo que poner un ganchito para que la columna funcione bien. ¿Listo? Y ya. Y con eso, fíjense que solamente con los criterios de detallamiento, yo en esta columna, en el sentido para un cortante alrededor del eje X, tengo 3 barras de 3 ramas de estribos en el eje sentido X. ¿Recuerdan cuando hablábamos de cortante? Si yo estoy aplicando el cortante en el sentido X, así, pues yo hago un plano de corte perpendicular a X y veo cuánto se cortan. Este. Entonces tengo 3 ramas solo por el detallamiento. Y en Y tengo full más. ¿Tengo cuántas? 4. ¿Sí? Entonces seguramente les va a cumplir. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hablar un poco acerca de los efectos Pérez-Dam y el proceso de magnificación de momentos, que es el que ven con EVA. ¿Listo? Entonces, los efectos Pérez-Dam se dividen en P-delta mayúscula y P-delta minúscula. ¿Sí? Entonces, esta metodología bueno, podríamos decir lo siguiente. Estos efectos se pueden
evaluar desde el análisis matricial directamente o aproximadamente con el método de magnificación de momentos. ¿Listo? Entonces, el método aproximado de magnificación de momentos va a basarse en identificar si la columna hace parte de un pórtico ariostrado o un pórtico no ariostrado. ¿Listo? ¿Cómo se llama? Seguramente Sway, frames, y el otro que sería non-sway frames. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un pequeño recuerdo de este método que se basa en lo siguiente. Primero, ¿listo? ¿Cómo yo determino si la columna hace parte o no de un pórtico ariostrado? Entonces, eso va a depender del desplazamiento lateral de la columna, ¿sí? En función de la estructura como tal, de un factor Q. ¿Recuerdan? Entonces, para establecer si el elemento hace parte de un pórtico ariostrado, yo voy a calcular el famoso índice de estabilidad. ¿Recuerdan? Que se llama Q, y en donde ese índice de estabilidad va a ser la relación de un momento, ¿sí?, sobre otro momento. Bastante interesante. Entonces, el primer momento va a ser la sumatoria de todas las cargas multiplicadas por el desplazamiento. De hecho, eso es la deriva, ¿no?, en la parte superior. Y eso, una carga por un desplazamiento, pues da un momento. Y eso lo voy a dividir por el cortante multiplicado por la longitud de la columna, ¿no? Eso va a ser, eso es lo que yo voy a calcular como índice de estabilidad. Si el índice de estabilidad Q, es menor al 5%, pues el pórtico lo considero ariostrado. Yo le voy a llamar ariostrado, ya entienden que es un pórtico suave, ¿no? ¿Suave? Ah, no. Ariostrado es no suave, claro, sí. Ariostrado. Ariostrado. Y si el índice de estabilidad es mayor a este valor, pues es un pórtico no ariostrado. ¿Listo? Entonces, aquí lo interesante es entender lo siguiente. Si el pórtico, voy a poner una nota, esta columna hace parte de un pórtico ariostrado, solo puede exhibir o solo puede tener efectos P delta minúscula o efectos locales.
Porque como la cabeza de la columna no se mueve apreciablemente, lo único que puede tener son efectos internos. ¿Sí? Por el contrario, la columna, o sea, por lo contrario, ¿qué quiere ya decir? Pues, que hace parte del pórtico no arriesgado, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si por lo contrario, la columna puede tener los dos efectos, que serían P delta global y P delta local. Entonces, eso es lo primero, identificar, pues, si hace parte del pórtico arrastrado o no arrastrado. Pero lo segundo es identificar si la columna es esbelta o no. Entonces, para identificar la columna es esbelta o no, pues yo voy a coger y voy a calcular, igual que en acero, la esbeltez de las columnas. Ustedes recordarán que en acero, la esbeltez de las columnas se la calculaba con K por L sobre R, que es del factor de esbeltez. Entonces, esa esbeltez de la columna va a depender de si la columna hace parte de un pórtico arriostrado o no arriostrado. Entonces, una vez que yo sé qué tipo de pórtico es, pues voy a meterme en las ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quisieran? Hombre, y aquí lo voy a decir. Si ustedes identifican que la columna que ustedes están diseñando es esbelta, pues háganla más grande. Ustedes están diseñando, aunque se complican, ¿no? Si se puede hacer más grande, pues sáquenla del rango de esbeltez y ya, y la diseñan normal. ¿Se entiende? ¿Para qué hacer la cosa difícil si se puede hacer fácil? Ah, no, pues nos gusta hacerlo difícil. Pero bueno, eso de arquitectos nomás. Claro, no, pero es que en puentes pueden ir a pasar por el puente. Ya. Entonces, no hay problema. ¿Listo? Ahora, si por algún motivo, ojo, que sería, ¿qué motivos pueden haber? Yo no puedo hacer más grande la cimentación. Por lo tanto, no puedo garantizar el empotramiento de la columna. O no tengo espacio. O, no sé, sinceramente no puedo hacerlo más grande la columna porque no tengo la tecnología para hacer la columna más grande. Que puede darse. Pónganse que les toque hacer una columna, un puente por allá en el, no sé, en el Amazonas, donde a duras penas entra usted y Dios. No, pues, ¿cómo va a meter una columna gigante? No va a poder meter la maquinaria, ¿se entiende? Entonces, si ya no hay cómo, pues ya, analícela como una sección que está esbelta. Pero si hay cómo, y aquí en el curso ese va a ser nuestro criterio, si hay cómo, pues no, pues diseñela para que no sea esbelta. ¿Cómo hago? Pues fácil. Aumento el radio de giro o disminuyo la longitud. O hago como hicieron en el puente de Guápulo, que esas columnas que iban a ser gigantes, pues les armaron un edificio de no sé cuántos pisos, en donde la longitud no arrastrada de la columna es casi nada, y aunque son delgaditas, pues no son esbeltas. ¿Cachan? Soluciones hay. ¿No? Hay que pensar. ¿Listo? Pero bueno. Ay, pero ya. Claro, aumentas tú el área, estás aumentando el radio de giro. Ah, ¿lo has visto? Que hicieron como un edificio, o sea, son como todo, le pusieron losas para hacer los arrastrados entre ellos, pusieron... Pero esas columnas solas son... Claro, o sea, si tú las dejas solas de aquí hasta arriba, sí. Pero en esa distancia... O sea, le costaron con las cosas. Claro, eso es un arrastramiento. Eso es un arrastramiento. Y eso es el arrastramiento.
Ni siquiera es una RCB, es el arresto. ¿Listo? Ahí, muy bien. ¿Listo? Y eso pasa, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando estábamos viendo el puente de Brooklyn o el de el Golden Gate, esas vainas eran unas columnas gigantes, pero tenían unos elementos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Sí, conclusión. Si la columna no es esbelta, no se requiere. ¿Sí o no? Si la columna no es esbelta, no se requiere analizar efectos P delta local. ¿Listo? Ya. Ok. Listo. Entonces, vamos a terminar aquí. Y yo quiero que esto era como el repaso del diseño de elementos a carga gravitacional. ¿Listo? La próxima semana vamos a entrar en la parte no lineal. Entonces, quiero que por favor ustedes, para la próxima semana, se hagan un markup, un Excel, lo que sea, en donde yo le voy a poner una combinación de carga axial, momento en X y momento en Y al Excel, y vamos a sacar los datos que necesitamos para diseñar. ¿Listo? ¿Qué va a hacer? Pues vamos a utilizar el método de Bresler. Quiero que programen el método de Bresler o el método del contorno, dependiendo de la hoja, pues debería discriminar la cantidad de carga, el nivel de carga que tiene pues el elemento. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí pues sacar los valores. Y debe también calcular estos factores. Recuerden que aquí ustedes tienen unos factores delta para efectos P delta y los de magnificación de momentos. ¿Listo? Entonces, ese análisis lo van a traer de su curso de hormigón con Eva. ¿Ya? Y si quieren, traigan un modelo, un ejemplo que hayan resuelto con ella, de una columna. ¿Sí? Traigan un ejemplo. O si no, aquí me invento y lo hacemos. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Pues si ya lo tienen hecho, podemos avanzar más. Yo sí necesito que entre más avancemos, nos pasamos a la parte no lineal. ¿Ya? Pero quiero que chequemos cuál es el resultado del diseño hecho linealmente y qué me dice o qué cambia con ese mismo ejemplo el resultado no lineal. ¿Listo? Listo. Creo que para asegurarnos del ejemplo, les voy a subir una sección. O no, ¿saben qué podemos hacer? Más fácil. Las columnas del puente de la tarea van a tener que hacer ese análisis. Ya están. Entonces, apliquen el procedimiento de magnificación de momento a esas columnas del puente de la tarea y vamos a ver qué nos resulta. ¿Listo? Ya. Y a ese le vamos a hacer el análisis no lineal de capacidad a esas mismas columnas. ¿Listo? Bueno, entonces los dejo, chicos. Tengo que salir corriendo. Juan Carlos. Gracias más. Juan Carlos. Dime. Una pregunta. En el calendario online dice que el examen es el próximo miércoles. ¿Qué nomás entraría? Todo. No me acuerdo, la verdad. Sí va a ser. Pues no le veo por qué no. Pues si lo quieren aplazar, ¿para cuándo? Pero ¿para la próxima semana? Sí, no tengo problema. ¿Quieren aplazarlo para el próximo miércoles? De una. Sí, Juan Carlos, por favor. Para hablarnos el lunes, entonces. ¿Ya? Para que haya que estudiar al menos.
Entre todos hablamos, ¿listo? Porque ahorita la verdad no puedo Sí, hacer la Juanca. votación. Ya me tengo que... Chao, chicos. Sí, sí, por favor.